y a explicar los otros parámetros que son fundamentales, en este caso para el diseño de reactores. Algunos parámetros que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Vamos a continuar entonces con la selectividad, ¿sí? La selectividad global, que está definida por SP. En realidad, en cualquier reacción, tanto química y electroquímica, siempre va a haber reacciones primarias y reacciones secundarias. Las primarias son las que nos interesan, básicamente lo que queremos obtener, ¿sí? La selectividad, como dice, describe la formación relativa de un producto deseado con respecto a otros. Estamos seleccionando. Queremos nosotros obtener un cierto producto con respecto a otros. Y eso está definido como la cantidad de producto formado sobre la sumatoria de los productos, ya de todos los productos, en este caso, está mal, de todos los productos. Bueno, no, lo voy a corregir. Es un rendimiento como todo, ya como todo lo que estamos viendo. Cantidad de producto formado sobre la sumatoria de todas las cantidades de los productos que se obtiene. Si tenemos acá un reactivo, en este gráfico, si tenemos acá un reactivo, ¿sí? Tenemos número de moles formados en el producto, la cantidad de productos, 1, y estos serían los secundarios, 2. A partir de los reactivos que se están formando o de lo que se está consumiendo para formar estos productos. ¿Ya? De tal manera que la selectividad, en este caso del producto que queremos obtener, está en función, puede ser, ¿ya?, de las masas sobre el número de moles, fíjense, y sobre el producto total. Este es el que queremos y este es el total. Es la misma definición que esta. Cantidad de producto formado, el P1, sobre el total de los productos que se forman, la sumatoria de los productos que se forman. La selectividad será alta como fuera posible con el objetivo de minimizar problemas asociados con la extracción de los productos deseados. ¿Ya? Entonces nosotros en todo tipo de proceso, y en este caso un proceso electroquímico, tenemos que tratar de obtener la mayor cantidad del producto deseado. Estamos seleccionando. Sí, estamos seleccionando. Y ese es nuestro objetivo. Minimizar los problemas asociados que puedan generar, digamos, los productos secundarios. ¿Sí? Los productos secundarios. O sea, hay una serie de factores que tenemos que considerar para eso, de acuerdo al tipo de proceso. De acuerdo al tipo de proceso. ¿Ya? E incluso en el diseño de cada uno de los reactores para ver cuál nos va a dar mayor rendimiento, en este caso del producto siempre deseado. Entramos a otro parámetro que es la eficiencia en corriente o rendimiento de carga, que lo estamos denotando por esta letra griega. ¿Sí? Este es un rendimiento de producto basado en la carga eléctrica. Es un parámetro importante. Pasada durante una reacción electroquímica. O sea, ¿cuánta carga eléctrica vamos a aplicar para obtener el producto? Es decir, es un rendimiento basado sobre el electrón como reactivo. O sea, el electrón va a ser nuestro reactivo, porque es una carga eléctrica. ¿Sí? El rendimiento está definido por la carga requerida para formar el producto sobre la carga total pasada. Acá en fórmula es esto: rendimiento de carga, carga del producto
sobre la carga total que se obtiene. Entonces aplicamos aquí ya conceptos electroquímicos, parámetros electroquímicos, como la aplicación de la ley de Faraday de la electrólisis, que nos va a permitir la eficiencia de la corriente. O sea, vamos a utilizar estos parámetros, ¿sí?, y como una masa, número de moles Faraday sobre la carga total. Ese sería básicamente nuestro rendimiento. O de otra manera, peso, número de moles Faraday sobre el peso molecular, ¿ya?, sobre el peso molecular sobre la carga total. ¿Sí? La carga total, W masa de las especies, ya puede ser de los reactivos o productos. En este caso, si queremos el producto, tiene que utilizarse básicamente la masa que hemos obtenido en el producto. Y la masa, ¿ya?, también se puede enfocar a los reactivos. Son formulitas que nos van a ayudar básicamente al diseño, porque vamos a ver ya ahorita la relación con los parámetros cinéticos que ya hemos visto. ¿Sí? Si seguimos con el rendimiento de la carga, la eficiencia en corriente global vamos a hacer en función del tiempo, desde un tiempo sub cero a un tiempo t. Corriente, os digo, la carga es igual a la corriente por el tiempo, ¿verdad? Corriente por el tiempo es una carga. Entonces, de 0 a t. Un caso límite es la eficiencia en corriente puntual o diferencial. O sea, la diferencia de un tiempo que tiende al equilibrio, a 0. En este caso, este rendimiento está dada por esta corriente del producto, ¿ya?, o sea, las corrientes asociadas a la reacción deseada sobre la corriente total. Esta es corriente del producto. Si bien estamos haciendo en función de cargas, también podemos hacer en función de corrientes, ya que en el equilibrio tiende a 0. Donde la corriente del producto y la corriente total son corrientes asociadas con la reacción deseada y la corriente total, respectivamente. Generalmente esto se utiliza cuando se tiene la electrólisis en forma constante, o sea, una corriente constante. ¿Sí? Ese es el rendimiento de carga. Es deseable utilizar la carga suministrada para la fabricación del producto deseado o reactivo deseado. Lo que les decía, puede ser utilizado para un producto o para un reactivo. Es decir, alcanza una eficiencia de corriente al 100%, eso es lo ideal. Los valores menores indican que los subproductos están siendo formados por reacciones de descomposición de fondo que están teniendo lugar en extensión en el reactor. ¿Qué significa esto? Si tenemos un rendimiento ideal, porque no hay, básicamente real, ideal, tanto de carga o de corriente, sería un 100%. Pero si tenemos valores menores, hay una cantidad de nuestro producto deseado que se ha formado y la otra es del producto no deseado, que puede ser tanto en reactivos como en productos, depende de cómo lo manejamos o qué queremos. ¿Ya? Y esto nos dice que se pueden formar reacciones tanto en descomposición de fondo. ¿Qué significa eso, descomposición de fondo? Teniendo lugar en la extensión del reactor. Básicamente es la precipitación. ¿Ya? Puede haber de dos maneras. Estos subproductos, o sea, lo que no queremos, puede venir de la electrólisis del disolvente. Generalmente, si es sistema acuoso, va a producir hidrógeno y oxígeno, que no va a permitir que la eficiencia sea ideal, ¿verdad? O esta carga que se dice el de descomposición, básicamente se refiere a esta redisolución parcial de un metal depositado. O sea que se deposita un metal, ¿ya?
se puede disolver, pero esto forma también una cierta contaminación de ese metal que no es el producto deseado. O sea, va siempre con la selectividad, este rendimiento de carga. Son, como les digo, parámetros que se utilizan en el diseño de los reactores electroquímicos. Un parámetro bien importante es este, el voltaje de celda. ¿Ya? Voltaje o potencial de celda. En cualquier celda electroquímica, cuando hay una diferencia del potencial de trabajo al potencial de equilibrio, por eso dice lejos de equilibrio, está ocurriendo la electrólisis, ¿verdad? Está ocurriendo incluso una sobretensión. El voltaje de celda es una compleja cantidad. Se debe considerar varios componentes. Nosotros en laboratorio medimos o trabajamos con un cierto potencial y corriente y ya. Pero en realidad, lo que estamos haciendo para determinar ese potencial de celda, existen varios potenciales, ¿ya?, que prácticamente influyen tanto en los rendimientos que estamos viendo. Estos potenciales de celda, por ejemplo, aquí tenemos el potencial del cátodo y el potencial del ánodo, el que se tiene que dar entre electrodos, ¿verdad? Potencial del cátodo, potencial del ánodo. Y aquí hay caídas óhmicas de la celda, o sea, intrínseca, que pertenecen a la misma celda, resistencia, es una caída, la corriente por la resistencia, y del circuito, que influyen básicamente en este potencial de celda. Estamos yendo ya a más detalle. Tenemos que calcular todos estos. En general nosotros lo tomamos en forma, vuelvo a repetir, muy general, esta diferencia, cátodo y ánodo. Pero está influyendo la misma celda y el mismo circuito que se tiene en la instalación de un sistema electroquímico. ¿Sí? Además de aquí puede haber otras consideraciones como las separaciones o membranas que también crean otra resistencia. Viendo esto más o menos, se ocurren generalmente las celdas voltaicas o secundarias que hemos visto y de combustible. Generalmente, en estas celdas, el potencial de celda es positivo. El potencial de celda es positivo y la existencia de componentes óhmicos disminuye el potencial de celda disponible. Al ser positivo, generalmente en este tipo de procesos de voltaicas o secundarias y de combustible, ¿ya?, nuestro potencial de celda va a disminuir debido a estas resistencias. Pero en las celdas electrolíticas es negativo, en las electrolíticas. Y la caída de potencial óhmica necesita de una aplicación de un diferencial de potencial más negativa todavía para desarrollar el proceso de la celda. O sea, lo que tenemos que hacer es un sobrepotencial para que pueda tener un potencial de celda, pueda desarrollar el proceso de la celda. Entonces, fíjense la diferencia básicamente anódica y catódica. Entonces se debe representar en función del potencial del electrodo de equilibrio y sobrepotenciales. Toda esta reacción lo podemos escribir en función de sobrepotenciales. Potencial de la celda, potencial del cátodo, del electrodo en el cátodo, del electrodo en el ánodo, menos en valor absoluto sobre potencial del cátodo, menos sobre potencial del ánodo, y las corrientes o caídas, óhmicas de la celda y del circuito. Todo esto tiene que estar considerado en el diseño del reactor. Nos están dando los medios de cómo básicamente tenemos que calcular rendimientos, selectividad, potencial.
Esto lo podemos ver gráficamente y lo vamos a ver de un minuto. Los sobrepotenciales pueden contener contribuciones de la transferencia electrónica o del transporte de masa. Ya hemos visto que tanto la carga eléctrica como la carga por transferencia de masa o difusión está muy relacionado. ¿Ya? Y aquí tenemos un esquema de diferentes componentes de lo que estamos hablando. Básicamente lo voy a agrandar. ¿Sí? Aquí tenemos el ánodo y el cátodo, los cationes, el transporte, fíjense, de cationes y aniones, ya. Y además, aquí nos está pintando también como un separador. ¿Sí? Este es el potencial que obtenemos de celda. Y aquí está la serie de, por ejemplo, del circuito, ya, el potencial de la celda no se nota muy bien, tanto del ánodo como del cátodo. Ya, tanto del ánodo como del cátodo. Todas las especies que forman como una resistencia, les decía, básicamente es como una resistencia. Se va formando toda una resistencia. ¿Ya? Y aquí tenemos los diferentes circuitos, o las diferentes resistencias que principalmente, fíjense, del cátodo y del ánodo. Y las ecuaciones, diferencia de potencial más sobre potencial del cátodo, diferencia de potencial del ánodo sobre más el potencial del ánodo. Potencial del ánodo, por ejemplo, esta parte. Es igual al potencial electrónico del ánodo menos el sobrepotencial del ánodo. Y esto es para el cátodo. Y estos son de los circuitos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en una mayoría, en este caso, o sea, es la distribución, por decir, del voltaje a través de un reactor, ¿ya? Y con ciertos electrodos. Aquí mucho tiene que influir también la forma en que está conectado. Ahorita vamos a entrar a eso. La forma, básicamente, en que está la conexión para que ocurran también, porque estas caídas ómicas, sobre todo más que de la celda, incluso porque de la celda va a ser una sumatoria de todo esto. ¿Ya? ¿Cómo es la conexión? Y eso lo vamos a ver de un minutito. Otro parámetro importante es el consumo de energía electrolítica. Fíjense, electrolítica, del electrolito. Y está indicado por E sub S. Siempre se debe considerar la contribución de voltaje de celda a los costos de la potencia global de celda electrolíticas a corriente constante, o sea, va a tener su influencia en un costo. Ya sabemos que el potencial es la corriente por la resistencia, en este caso potencial de la celda por la resistencia total que pueda haber, o global. La resistencia total o resistencia global de la celda depende de los sobrepotenciales del electrodo, de la resistencia del electrolito más el separador, como estamos viendo, y de las resistencias del electrodo y sus conexiones de alimentación. O sea, todo lo que es el consumo de energía electrolítica acá adentro, depende de todo esto. ¿Ya? Sobre potenciales del electrodo, resistencia del electrolito. Si es que existe un separador, hay que considerar ese separador como una membrana, por ejemplo,
y de la resistencia del electrodo y sus conexiones de alimentación. Entonces tenemos un trabajo que está dada por una potencia que es de la celda corriente por la resistencia. Sabemos que potencia es la corriente al cuadrado por las resistencias de la celda. Vamos a determinar ese consumo de diferentes maneras. El consumo de energía electrolítica se puede referir por cantidad unitaria de materia o volumen de especies a través de las leyes de Faraday. Entonces, aquí está el consumo de energía electrolítica, molar, específica y volumétrica. Y influye esta potencia o trabajo sobre la masa cuando estamos haciendo energía molar. Y esto, termodinámicamente sabemos que este electrolito en cantidad, como es masa, está dada en función termodinámicamente por el número de moles de electrones, la constante de Faraday y el potencial de celda sobre el rendimiento de carga. Puede ser carga o puede ser corriente. Fíjense. Así puedo determinar el consumo de energía electrolítica. Puede ser de una energía molar, cantidad o de masa. Pero puedo ir más específicamente, ya, al hablar más específicamente, aquí está masa, es cantidad, esta es masa, voy a trabajar en función de la masa. Aquí es negativo, ¿sí? Negativo, igual número de moles, fuerza por potencial de la celda, ¿sí? Potencial de la celda, sobre el rendimiento de la celda y el peso molecular. Es una variación del anterior. Sí, es una variación del anterior. Y por la energía volumétrica, en función del volumen, ya, en función del volumen, y tenemos básicamente lo mismo, pero en función del volumen. Todo esto, por favor, lo voy a corregir también, esto es negativo. Esos toditos son negativos. Ya, negativo. Entonces mi consumo de energía electrolítica está también en el rendimiento eléctrico o de carga o de corriente. Ya tengo cómo calcular esa fórmula. Para celdas voltaicas, o sea, secundarias, es positivo y se produce energía eléctrica. Sabemos que una celda voltaica produce energía eléctrica y el consumo de energía es negativo. El potencial de celda es positiva y su consumo es negativo. ¿Ya? Ahora, haciendo una variación, tenemos también el rendimiento de energía eléctrica, que está dada por este símbolo. El rendimiento de energía se refiere a la producción de energía y se da por la energía libre de Gibbs, ya el potencial de la celda y número de moles por el Faraday. Este potencial, esta variación de energía de Libre para la celda, podemos expresarla también en una función, ¿ya?, de la diferencia, ¿ya?, de potenciales en los electrodos, tanto del cátodo con el ánodo, y por el rendimiento, fíjense en todo eso, y el potencial de la celda total. Y así podemos calcular el rendimiento de la energía eléctrica. Si esto es 1, el rendimiento de energía sería el 100%, ya habíamos dicho. ¿No? Entonces, en función de esto o en función de esto.
Este es rendimiento de carga o de corriente, y esto ya es de energía eléctrica, considerando este consumo de electrolítico. También se puede definir el rendimiento de energía térmica. Fíjense, térmica. Y esto es sub H. Esto no es G, es H. Y está en función de la entalpía, variación de la entalpía y el rendimiento de carga o energía sobre el potencial de celda y el número de electrones y Faraday. Son una serie de formulitas que les puedo dar, ¿verdad? Desde el punto de vista electroquímico. Estamos diseñando en función de los parámetros electroquímicos. No estamos diseñando en función geométrica, sino del proceso. Donde la variación de entalpía para el proceso de la celda, bueno, en esta energía térmica, ¿ya? Este es sub H, ¿ya? Corregir eso. Ahora ya vamos a entrar un poquito, inclusive, seguimos, digamos, en estos parámetros electroquímicos, pero ya en función, digamos, de las variables cinéticas que tenemos, en función de la velocidad que vamos teniendo. Por ejemplo, aquí tenemos el área electródica activa por unidad de volumen. Ya vamos a ver la diferencia, porque hay otra área superficial del electrodo. Este es el área electródica activa por unidad de volumen. ¿Ya? En este caso, el objetivo importante, en este caso del diseño de un reactor, ¿ya? Es de tener, digamos, una gran área, un área para la reacción en un espacio compacto. O sea, lo que nos está diciendo, determinar esa área donde se produce la reacción en un reactor electroquímico, claro. Ese espacio, calcular ese espacio donde se produce la reacción. ¿Ya? Ese es el área electródica. La velocidad de reacción global es directamente proporcional al área del electrodo activa. O sea, se produce esa reacción y eso es proporcional al área del electrodo activa. A ver, si ustedes tienen una solución para imaginarse nomás, ¿ya? Ponen a una cuba y le ponen los electrodos, no solo uno, pueden poner una serie de electrodos, una cantidad de electrodos, y tenemos un tamaño, una longitud, donde esos electrodos están bañados, por decir, están sumergidos en esa solución. Y ese es el área activa. A. Miren, la velocidad de reacción se produce ahí, en esa área activa. La velocidad de reacción global es directamente proporcional al área del electrodo activo, A, y a una densidad de corriente fija. Eso vamos a fijar nosotros. Entonces el área del electrodo por unidad de volumen del reactor se define así. Simplemente es el área activa es igual al área del electrodo sobre el volumen interno del reactor. Esta área activa es la que tenemos que calcular. Es bien simple y eso siempre utilizamos, ¿verdad? Donde se tiene el contacto electrodo-electrolito. ¿Sí? Si tenemos una serie de electrodos y nuestra solución está bañando, digamos, a 3/4 partes de la longitud de ese electrodo, nuestra área activa va a ser, si tenemos 10 electrodos en una celda, nuestra área activa va a ser esa longitud por 10. Y ahí se va a producir la velocidad de la reacción. ¿Ya? En caso de electrodos tridimensionales, fíjense, no solamente son placas, porque no tenemos la idea de trabajar solo en placas, puede haber tridimensionales. Es conveniente definir un área electródica por unidad de volumen del electrodo.
Es decir, el área del electrodo va a ser el área, perdón, en este caso, el, los reactores heterogéneos, ¿ya? El área activa va a ser el área del electrodo, pero sobre el volumen de ese electrodo, porque es tridimensional, hay que calcular el volumen. En este caso, estamos tomando el volumen del reactor, interno del reactor. Y en este caso es el volumen del electrodo. Puede haber un cilindro, tenemos que determinar su volumen. ¿Ya? Básicamente lo que se requiere, ¿ya? En este caso, estos reactores, lo que nos importa es la distribución del potencial y la corriente, que deben ser más o menos uniformes, que tienen que ser uniformes, a través del electrodo. ¿Con qué objetivo? De alcanzar una velocidad de reacción espacialmente uniforme, o sea, en ese espacio. En la práctica es muy difícil encontrar este tipo de áreas sin incurrir en problemas de distribución del potencial. ¿Ya? Esa distribución tendría que ser estable. No es tan fácil, pero se aproxima. Tenemos el coeficiente de transferencia de materia, también como otro parámetro fundamental en el diseño, el KM. Este parámetro de funcionamiento importante, es muy importante para procesos bajo control de transporte de materia. Donde hay esto, tiene que haber transporte de materia vía convección-difusión, ¿verdad? Convectivo y de difusión de las especies. ¿Cómo se calcula este coeficiente? En parámetros electroquímicos. Se calcula de esta manera. Coeficiente de transferencia de masa, fíjense, es igual a una corriente límite, esto se llama corriente límite, sobre el número de electrones, el número de Faraday y el área transversal, el área del electrodo. Básicamente todo esto lo podemos mostrar o escribir de diferente manera. Esta intensidad límite por esta área se convierte en una densidad de corriente límite. Y está en función de la concentración. Número de moles de electrones, número de Faraday y concentración. Así puedo determinar ya este coeficiente de transferencia de masa. Lo que hay que puntualizar y hay que explicar es esta corriente límite, bueno, o densidad límite. Se considera como la densidad de corriente límite, en este caso JL, normalizada, o sea, estandarizada, con respecto a la concentración del seno de las especies electroactivas C. A ver. ¿Cómo podemos saber esa corriente límite? Generalmente, nosotros hemos visto que el tema de la electrólisis ocurre una vez que se aplica un sobrepotencial, ya empieza la electrólisis casi en forma lineal, no siempre, y llega un límite donde se vuelve constante, por más que se aplique más corriente. Ese límite básicamente nos da la corriente límite y ocurre por difusión o por transferencia de masa porque es constante. Entonces es una cosa así, así y así. Pero ese límite ya no es al 100% de la corriente que se está aplicando.
Generalmente se toma, por recomendación incluso bibliográfica, de un 80% de esa corriente, porque puede haber algunas pérdidas, ya, fugacidades de la misma corriente por los circuitos que existen o por las resistencias. Y eso se llama corriente límite. Esta corriente límite, como hemos visto también, depende de cada uno del tipo de reactores que se utiliza. Cada uno tiene ya la forma de encontrar, pero en forma general es esta. ¿Se puede mejorar esta corriente límite? Se puede mejorar. ¿En función de qué? Aumentando, por ejemplo, el área de un electrodo, se puede mejorar. Aumentando la temperatura, sí. Pero hay que tener mucho cuidado. El efecto que puede ocurrir en la concentración si aumentamos la temperatura. Pero podemos aumentar la corriente límite. O si no, aumentarle mayor cantidad de reactivos para tener una mayor cantidad de corriente límite. Esos son, digamos, algunos pasos en el que se puede mejorar ya esta corriente límite. ¿Por qué? O densidad límite. ¿Por qué es importante? Porque está dentro o es función del coeficiente de transferencia de masa. Y estamos hablando ya en un sentido de difusión. ¿Sí? En algunos casos, el electrodo entero no sufre condiciones de reacción totalmente controladas por transporte de materia. O es solo un control parcial de transferencia de masa. En estos casos se incorpora el factor de efectividad, que describe la fracción del electrodo que está bajo control de transferencia de masa. Lo que me está diciendo, no todo el electrodo ya puede considerarse o está bajo el control de la transferencia de masa. Una parte puede estar, ¿ya? Una parte está bajo ese control de transferencia de masa. Entonces tengo que saber esa parte, esa fracción. Y para eso tengo que determinar mediante el factor de efectividad, que describe la fracción del electrodo que está bajo control de transferencia de masa. Yo sé que ustedes, la mayoría, por no decir todos, tal vez en el curso, son parámetros que estoy hablando de transferencia de masa, de coeficiente de transferencia de masa. ¿Sí? Que es básicamente operaciones 3 y 4. Y no lo están llevando. Entonces, más o menos tienen que, son conceptos muy básicos que estoy poniendo y solamente lo estoy llevando en función de parámetros electroquímicos. ¿Ya? Entonces, esta fracción parcial, donde se tiene el control por difusión, por eso se llama control de transferencia de masa, se llama factor de efectividad, y que está definido por este símbolo. Y eso solamente vamos a calcular poniendo ese factor, esa fracción, en el coeficiente de transferencia de masa y en el cociente límite. ¿Ya? En la cociente límite. Que corresponde a esa parte donde está controlada por transferencia de masa. Por eso es que aquí está ese factor de efectividad. Entonces, este producto se convierte en un parámetro de funcionamiento modificado. Se modifica. No es el total. ¿Ya? Esos son los parámetros fundamentales que se tienen. Hemos hablado en cinética del KM, del área, ya, principalmente en varios de estos, y también hemos hablado del tiempo de residencia, que es el volumen de residencia por el caudal. Bueno, no está acá, pero hemos tocado. Vamos a hacer ahora, vamos a hablar también, creo, un poco más adelante. Estos factores, si hacemos los parámetros fundamentales, tenemos factores importantes de diseño de un reactor. Ya hemos considerado, por ejemplo, el voltaje de celda, pero es un factor bien importante, ¿ya?, para su diseño. Vamos a profundizar un poquito. Entonces, tengo
pasa es que no lo he pasado estaba en modo portugués y es por eso que sale de esa manera. O sea, no me refiero al texto, sino al programado y no en portugués en la computadora. Ya, en una celda electrolítica es importante minimizar la magnitud del voltaje como el objetivo ya como de minimizar el consumo de potencia eléctrica. Claro, si disminuimos el voltaje vamos a tener mínima potencia electrólica y eso nos interesa. Yo les decía, si la energía disminuye en cualquier tipo de planta, están optimizando básicamente y están haciendo ganar dinero a esa empresa, costos. Si producen lo que tienen que producir. O sea, me refiero a lo que se denomina consumo específico. Van a escuchar el consumo específico. Es la cantidad de producto sobre el consumo que se tiene para formar ese producto. A ver, lo que estoy diciendo. Tiene una cantidad de producto, ¿sí? ¿Y cuánto de consumo eléctrico han utilizado para ese producto? Esa es una relación. Cantidad sobre consumo. Y eso ya es un consumo específico. Si eso es menor, si cada vez es menor, entonces es mayor ganancia. Mayor ganancia. Tienen mayor dinero, o sea, mayor producto con mínimo consumo eléctrico. Eso es un indicador que se utiliza en todo tipo de empresa. ¿Ya? En este caso, es importante por eso minimizar la magnitud del voltaje con objetivo de minimizar el consumo de potencia eléctrica. El potencial de equilibrio de celda se establece eligiendo una reacción del contraelectrodo que tenga un potencial de equilibrio similar al electrodo de trabajo. ¿A qué se refiere todo esto? Básicamente, para poder minimizar este potencial de voltaje, ya, tratar, en otras palabras, de que no afecte todos los subproductos, ya, se tiene en estos reactores 3 electrodos. Sí, 3 electrodos. Los 2 que nos interesan de referencia, básicamente, y el de trabajo, ánodo, cátodo, pero se tiene uno de mayor volumen, de mayor área, no volumen, puede ser volumen, que se llama contraelectrodo. ¿Ya? Este contraelectrodo tiene un potencial similar al electrodo de trabajo, de tal manera que estamos aliviando este electrodo de trabajo de acuerdo a la selectividad de lo que queremos. El otro contraelectrodo se podría decir que es para los productos secundarios. Por eso se tiene 3 electrodos, donde se pone este contraelectrodo. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a minimizar también la magnitud de voltaje. Es como si estuviéramos dividiendo. Y esto es muy importante en todo tipo. Este es un factor, el voltaje de celda, que ya lo hemos mencionado, que no es solamente de la diferencia del cátodo del ánodo, sino de una serie de caídas óhmicas y resistencias de la misma celda. Ese es un factor. Otro factor son las conexiones eléctricas a los reactores. No es nomás conectar, depende del sistema electroquímico, puede ser en serie, paralelo, etcétera, etcétera. Pero a la vez, la conexión de las celdas electrolíticas es una fuente de potencia de corriente directa, central, y se debe realizar de acuerdo con las características de voltaje corriente disponibles y de acuerdo con la eficiencia de la energía eléctrica. ¿Sí? Con la eficiencia de la energía eléctrica. Hay 2 tipos de conexión, monopolares y bipolares. Entonces, de acuerdo ya a los objetivos o propósitos que se quiere tener en el sistema, tenemos que ver cuál de estos tipos nosotros utilizamos.
¿Qué es una conexión monopolar? Este tipo de celda existe un contacto eléctrico externo, o sea, externo, a cada electrodo. Y el voltaje de la celda se aplica entre cada cátodo y ánodo. Más o menos lo voy a agrandar. Estamos tomando la corriente, fíjense, está yendo hacia un electrodo y este otro electrodo. Pero el circuito va hacia cada uno tiene una conexión. Fíjense aquí, cada dos electrodos va y aquí arriba también. Ya, la corriente va en este sentido. Cada electrodo. Aquí tenemos una cara negativa y la otra cara positiva. Positiva, negativa, negativa, positiva. Porque ocurre en todo esto, básicamente, la electrólisis, y la diferencia va a ser siempre el potencial positivo o negativo, el potencial de celda. Este es monopolar, ¿ya? Lo que significa que en este tipo de celda existe, ¿ya? Existe un contacto eléctrico externo a cada electrodo, todos tienen su conexión, y el voltaje de celda se aplica entre cada cátodo y ánodo. Por eso es alterno. Este viene acá, acá, acá. Este viene acá, acá y acá. Los ánodos y cátodos se alternan y ambas caras de cada electrodo central son activas, con la misma polaridad. La conexión monopolar requiere un suministro de bajo voltaje y corrientes altas que tiende a ser relativamente caro. O sea, este es de bajo voltaje, pero la corriente es muy alta. Si tenemos una corriente alta, directamente, nuestro sistema es caro. ¿Ya? Y el otro tipo de conexiones bipolares. ¿Sí? Este tipo de conexiones requiere solo dos conexiones eléctricas. Ya no es a cada electrodo, ¿no? Solo dos conexiones eléctricas. Externas a los electrodos extremos. Y la reacción de la celda, ¿ya? Y la reacción de la celda tendrá lugar siempre que haya un diferencial de potencial adecuada. Dos conexiones eléctricas. ¿Sí? Este tipo de conexiones requieren solamente, les decía, dos conexiones, y es básicamente la conexión. Fíjense, no estamos yendo a cada uno, solamente a los externos. Y aquí hay una diferencia con el monopolar. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Verdad? En el otro intercambiaba los polos. Positivo, positivo, negativo, negativo. Así era, positivo, positivo, negativo, negativo. En este caso es positivo, negativo. Positivo, negativo. Aquí estamos viendo que existen 6 electrodos. Y pasa por la corriente. ¿Ya? Y realmente aproximadamente nos dice que existen 5 electrodos de celda. A ver, ¿a qué se refiere eso? En la figura se observa que 6 electrodos, ¿ya? Se observa que 6 electrodos pueden conducir a 5 celdas de electrones. Se va formando 6 electrodos y se forman 1, 2, 3, 4, 5 celdas. Estas son las celdas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrodos. ¿Ya? El voltaje se distribuye por sí solo entre los electrodos extremos mediante los contactos eléctricos. Solamente tenemos 2 contactos en estos electrodos extremos y se distribuyen. La mayoría de la caída de potencial
tiene lugar en la disolución como consecuencia de alta conductividad de los electrodos metálicos. O sea, tenemos el voltaje gracias al electrolito, por su alta conductividad de cada uno de estos electrodos. La celda bipolar produce la cantidad equivalente de producto de celdas monopolares, o sea, lo mismo, la misma cantidad, utilizando una corriente menor y un mayor voltaje. La diferencia principal y la mayor ventaja que se tiene en estas celdas bipolares. Generalmente las dos caras del electrodo son de diferente material. O sea, eso es también, y ese es el grado de conductividad. Este es un material y este es otro material. Más eficiente, menos corriente, mayor voltaje. Pero tiene también sus desventajas. ¿Ya? Una de las desventajas, ya, por ejemplo, en esto, cuando son muy vecinos, existe, digamos, potenciales que empiezan a perder corriente, eso se llama fuga. ¿Ya? Existe una fuga, por eso es que no se considera siempre el 100% ese corriente límite, siempre se considera un 80%. Ya se denomina a eso fuga, ¿ya? Fuga de corriente. Generalmente eso ocurre, ¿ya? Cuando está o sea, este problema produce como un camino, ¿ya? Algo así, donde existe como un escape, donde existe esa fuga. O sea, ¿qué es esta fuga? También se conoce como bypass, por si acaso. Aquí está, como un bypass. O sea, lo está obviando a este y está pasando de este a este. ¿Ya? La corriente eléctrica de fuga en realidad no es una corriente entre los electrodos de la misma celda, sino entre los electrodos vecinos. Si esta es una celda, pero da por los electrodos vecinos. ¿Ya? O sea, electrodos de celdas vecinas. ¿Esto por qué se da? Porque hay una diferencia de voltaje, ¿ya?, entre estos electrodos, y la corriente puede fluir si existe un camino o un escape. O sea, causando una pérdida de eficiencia en la corriente. ¿Ya? También puede ocurrir que solamente va a tener, por decir, zonas anódicas o zonas catódicas. Entonces va a haber también una parte de pérdida de eficiencia. En ese caso, eso se forma cuando son impuros. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Ya? Aislando uno de estos, ¿ya? Digamos una celda, como un canal aislante, se puede hacer esto. ¿Ya? Ese es el bipolar. Ya esa es la conexión bipolar. ¿A qué nos lleva estas conexiones? ¿Para qué son estos tipos de conexiones? A tratar de tener una distribución uniforme y una distribución del potencial uniforme del electrodo y también de la densidad de corriente. Tratar de llegar a eso. O sea, distribuciones de potencial del electrodo y de densidad de corriente. El diseño de un reactor debería proporcionar una distribución perfectamente uniforme de potencial sobre la totalidad de la superficie electrónica. O sea, que nuestro potencial sea constante en la superficie de los electrodos. De forma que el potencial determinará la eficiencia en corriente o la selectividad del proceso catódico. Es bien importante.
Es también importante tener una distribución controlada de densidad de corriente, ya que la velocidad de reacción depende de este parámetro. Fíjense, estamos viendo que tenemos que llegar a una estabilidad, a una uniformidad del potencial y de la corriente en el electrodo. Y ahí sí vamos a tener un buen rendimiento. La distribución de densidad de corriente está intrínsecamente unida a la distribución del potencial y depende de los mismos factores que hemos visto, además de la concentración local de las especies electroquímicas. Siempre estamos ligados a la concentración. Existen 3 tipos de distribución de densidad de corriente, por ejemplo. 1, la distribución de densidad de corriente primaria. Son 3, primaria, secundaria y terciaria. Primaria, que considera solo como un campo eléctrico. O sea, ¿qué significa esto? Como solamente habría una doble capa que ya hemos visto, cinéticamente. ¿Recuerdan? Hay una velocidad dinámica, cargas positivas y cargas negativas. Helmholtz, Stern, mixta. Se considera solamente el campo eléctrico, esa es la primera, para una distribución que desde mi punto de vista no es tan aconsejable. Segundo, la densidad de corriente secundaria, que considera los efectos cinéticos, además de las relaciones con el campo eléctrico. Estamos mejorando esto y estamos viendo todos los parámetros, incluso la corriente límite, transferencia de masa, KM, Faraday, etcétera, etcétera. Y el terciario creo que es el más importante, la densidad de corriente terciaria, que considera los gradientes de concentración que tenemos que ver sí o sí, además de los efectos cinéticos de un campo eléctrico. Un caso especial de esto, dentro de esta corriente terciaria, es el caso de la distribución de la densidad de corriente limitada o límite por el transporte de materia, que considera solo gradientes de concentración. Cuando es solo transporte de materia, solo hay gradientes de concentración. Si bien se considera cinéticamente, pero no, digamos, como un campo eléctrico. Ya no hay campo eléctrico. ¿Sí? Este es un caso especial. Básicamente es eso el diseño, ¿ya? Ese es el diseño. O sea, son variables electroquímicas, conversiones para un reactor electroquímico y todo lo que estamos hablando, básicamente de rendimientos, selectividad, etc. ¿Ya? Ya para finalizar vamos a ver algunos ejemplos de algunos sectores. Hay muchos, ¿ya? Hay cantidades. ¿Sí? Pero hay algunos, por ejemplo, de una conexión monopolar, reactores placas en tanque. ¿Sí? Son simples, fáciles de construir, hay accesibilidad a sus componentes. Que como una batería, son los electrodos, ¿ya? Bueno, estos son diafragmas, en este caso ya no se utiliza asbestos. Este es un tanque, y bueno, aquí tenemos la solución, hasta acá. Yo les decía esto, la área efectiva es la longitud donde está sumergido el electrodo y multiplicado por el número de electrodos. Y en cada uno de estos tiene membranas. Fíjense, existe mayor resistencia. ¿Y dónde se ve? Básicamente la corriente. Si nosotros medimos, la corriente se va a subir, es un costo caro. En este caso, el reactor de placas en tanque monopolar para la electrólisis del agua. Hay diferentes métodos para hacer esa electrólisis, ¿verdad? Es como una ósmosis, ¿está? Y se utiliza este tipo tanque.
Las características son, los electrodos son normalmente placas o mallas. Los materiales anódicos típicos incluyen aceros recubiertos de níquel para el agua, blando para el agua, porque por otros no. Los materiales catódicos a menudo incluyen aleaciones de cobalto, níquel con gran área superficial. El material del tanque y la geometría dependerá de la resistencia química necesitada y la temperatura de operación. Podemos subir la temperatura, pero también puede haber mayor evaporación. Estamos en el agua, y si hay mayor evaporación vamos a tener menor producto. Entonces hay que controlar también el modo de operación con respecto al electrolito. ¿Es baño o semibaño? O sea, el reactor de baño simple, solamente como una batería. Se carga y se descarga, no tiene salida. Ese es uno. Aquí tenemos reactores electroquímicos tipo cilindro rotatorio. Tenemos un tanque, ¿ya? Tenemos el electrodo, cátodo y ánodo, el electrolito que se está moviendo, el electrolito moviéndose lentamente. Tenemos como un separador, una hoja fina, ya como un separador. ¿Ya? O sea, es como si aquí se formara en el cilindro el producto y esto lo separa. Es una guía nada más y está separando. Los reactores con electrodos bidimensionales de cilindro rotatorios son también generalmente usados para la remoción de iones metálicos. Los iones metálicos estamos separando. Este tipo de reactor trabaja con un electrodo de cilindro interior con un flujo turbulento con velocidades entre 200 y 1200 RPM. Está girando esto. Y tiene una cierta temperatura también. Y estamos separando el metal mediante vía electrolítica. Complicado, pero se puede. Reactor electroquímico de cilindro rotatorio para la electrorefinación de plata. Se hace de esa manera. Es una manera de hacer, pero utilizamos aquí membranas. ¿Sí? Este es el cátodo, ¿ya? Y este es la plata impura o ánodo, este y este. ¿Sí? Este es el cátodo. La plata se deposita. Es un tanque, ¿no? Y tienen, fíjense, como un cono para evacuar, digamos, algunas impurezas que todavía tienen plata. Y también tienen una paleta raspadora para que se evacúe. Y lo que nos interesa es esto, lo que precipita. Ya, es otro tipo. Positivo, negativo, positivo. Los dos ánodos, cátodo. Ánodos y cátodo. Y se utiliza una membrana. Estas son las membranas. Esos son membranas o separadores que también influyen en la resistencia, como hemos visto. Reactores de placas paralelas. Este tipo de reactores ofrece una buena distribución de potencial, eso es lo que nos interesa, y pueden cumplir con un amplio intervalo de requerimientos de mezclado. También utilizado como reactores solares para la purificación del aire, fíjense. Amplio rango de materiales disponibles, posibilidad de escalamientos, podemos escalar, posibilidad para mejorar el desempeño del reactor, creciente incremento, posibilidad de recubrimiento de placas, facilidad de construcción. En un reactor de placas paralelas se obtendrá una mayor eficiencia que en un sistema batch. Ya, este reactor se refiere, digamos, a los filtros prensa, que es continuo. Se hace pasar un tipo de líquido, por decir. Es similar al prensa, solamente que electroquímicamente estos se quedan en el ánodo
en el cátodo esas impurezas y estamos filtrando la parte líquida. Por eso dice que va a tener mayor eficiencia que un sistema discontinuo, o sea, un sistema batch. ¿Ya? Son algunos ejemplos de reactores en placas, reactores rotatorios, en fin, ¿verdad? Pero ya más específicamente puede haber N tipo de diferentes tipos de reactores, ¿ya? Si bien hemos visto placas de tanque, podemos ya, una aplicación es el electrorefinado de plata en este tipo, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, ya que con otras características podemos extraer aluminio. El aluminio básicamente se tiene que extraer de compuestos, no es que existe en la tierra como el hierro, no es que se levante y ya se tiene, se tiene que extraer de la bauxita principalmente, ¿ya? Y podemos fundirlo y obtener depósitos de aluminio. Tenemos la misma batería plomo-ácido, es un reactor, ¿sí? Con electrodos de plomo, pues, lo que hemos visto. Y bueno, tenemos reactores de película fina también. Tenemos, ya hemos visto de rotatorios tridimensionales, porosos, que son más rugosos. Tenemos una serie de reactores, ¿ya? De cátodos tridimensionales. Y en fin, tenemos una serie de tipos de reactores que ya se utilizan. Ya, hasta aquí sería entonces esta parte del capítulo, que es una parte que les he dado muy superficial. Se puede profundizar mucho más. Se puede tener ejemplos de cada uno de estos reactores típicos, si le llamamos así. Ya, podemos entrar, pero necesitamos, digamos, también un poco más de conocimiento, porque también ingresa números adimensionales en la parte de convección, ¿ya? Digamos, para un escalamiento. Un escalamiento necesita unos números, por ejemplo, el número de Wagner, donde contempla todos estos parámetros electroquímicos para hacer el escalamiento del proceso, y de acuerdo a consideraciones específicas. Ya no son para todos también, sino esas consideraciones específicas puede considerar las impurezas, las precipitaciones, entonces se tiene que tomar en función de los números adimensionales. ¿Ya? Y así podemos tener una serie de... con esto también estaríamos concluyendo todo lo que es electroquímica. ¿Sí? Es muy extenso. Y fíjense que todo hemos visto inorgánicamente. Pues ya hay electroquímica orgánica, que todavía sigue en estudio. La inorgánica está más avanzada, mucho más desde hace siglos, que la orgánica. E incluso hay aplicaciones de la purificación de agua mediante orgánica, pero electroquímicamente. Otra parte de la bioquímica utiliza mucho esta electroquímica orgánica. Hemos hecho todo un repaso básico de la electroquímica, primeros capítulos, y esto solamente estamos viendo tanto la cinética como este diseño de reactores, lo estamos viendo, digamos, una labor menos profunda, porque necesitamos conocer de los mismos reactores, de transferencia de masa, etcétera, etcétera. Ya, entonces hasta aquí estaríamos finalizando la materia. Entonces aquí sería el segundo parcial. A ver,
vamos a poner de acuerdo en fechas. ¿Sí? Nos vamos a poner de acuerdo en fechas. De tal manera, primero el segundo parcial, ¿ya? Primero el segundo parcial y posteriormente recuperación, como les he prometido. Y por último, tenemos que hacer la defensa de sus proyectos y el segundo turno. Bueno, yo estoy, y les voy a sugerir, el segundo parcial, daríamos, hoy día es 3, hoy día es jueves, daríamos el 10, o sea, de una semana. ¿Ya? Y me dan tiempito para corregir y podemos dar el martes, no sé qué fecha es el martes, 10, 11, 12, 13, 14, el 15 podemos dar recuperación y el próximo jueves, 15, 16, 17, las defensas. Puede ser, ya vamos a ver, de acuerdo al número de grupos, podemos hacer en 1 o 2 días. Ese sería, digamos, el cronograma que estaríamos un inicio. No sé si tienen alguna sugerencia. Ahora sí, ya depende ya estamos en la recta final, entonces hay que ver lo mejor que podemos hacer en el sentido de que también tengan, digamos, que no se complique mucho, porque se va a complicar de una otra manera con las demás materias que tienen. Lo mismo, lo mío. Entonces estaríamos dando el próximo jueves el primer parcial, el segundo parcial. Señora, buen día. Disculpe, ¿no podría ser el de este martes al otro, el segundo parcial? No sé si podría ser. ¿Por qué?